En el fútbol, como en la vida misma, tan importante es saber ganar como saber perder. Saber atacar, pero también saber defender. Saber comprar y, sobre todo, saber vender. Para que no les pase lo que a estos equipos. ...2007... Anderson por 32 millones de euros al Manchester United. 2008... Ricardo Quaresma por 25 millones de euros al Inter de Milán. 2009... Lisandro López por 24 millones al Lyon. 2010... Bruno Alves vendido en 22 millones de euros al Zenit. 2011, Radamel Falcao vendido por 40 millones al Atlético de Madrid. 2012, Hulk del Porto al Zenit por 40 millones de euros. 2013, James Rodríguez del Porto al Mónaco por 45 millones de euros. 2014, Eliaquim Mangala al Manchester City por otros 45 millones. 2015, Jackson Martínez al Atlético de Madrid a cambio de 35 millones de euros. En 2017, Milan le pagó al Porto 38 millones de euros por Andrés Silva. En 2018, Manchester United pagó 22 millones para llevarse a Diogo Dalot. En 2019, Eder Militao se fue al Real Madrid por 50 millones de euros. En 2020, Fabio Silva se fue al Wolverhampton por 40 millones. Y en 2021, Luis Díaz se marchó a Liverpool vendido en 49 millones de euros. Dicho todo esto, es normal que el Porto le pusiera un precio alto a Jesús el Tecatito Corona por aquellos tiempos. Con lo que no contaban era con que nadie iba a pagar los 35 millones que pedían por él en 2021. La Fiorentina es la que más se acercó a esa cifra. Ofreció 25 millones por el mexicano, pero el Porto, orgulloso, rechazó la oferta. 6 meses después, solamente 6 meses después, el Porto aceptó en el mercado de invierno los 3 millones de euros que le ofreció el Sevilla por el extremo. Domenico Berardi y Sassuolo protagonizan una bella historia de amor que empezó en 2012 en la Serie B. Juntos consiguieron un inverosímil ascenso que nadie esperaba tratándose de un club tan, pero tan pequeñito. Y no solo eso, por su estilo de juego, el Sassuolo se transformó en el equipo sensación de la Serie A. A lo largo de 10 temporadas, Berardi y el Sassuolo se instalaron en la comodidad de la media tabla del calcio hasta que en 2024 descendieron. Pero en 2025 ascendieron de vuelta y Berardi seguía ahí. No obstante, no es que Berardi no haya querido salir nunca del club. Por el contrario, él siempre ha estado abierto a hacerlo. De hecho, ha pedido salir en múltiples ocasiones, pero ha sido profesional y en lugar de forzar su marcha, ha cumplido sus contratos. En 2017, el Inter de Milán se interesó por Berardi. El presidente del Sassuolo pidió 50 millones de euros y entonces la negociación se cayó. 4 años después, Berardi ganó la Eurocopa con Italia. Juventus, Tottenham Hotspur, Liverpool y Arsenal ofrecieron más de 40 millones, pero Sassuolo siguió pensando que era poco dinero. Volvió a cerrarle con 3 candados la puerta verde y negra y desaprovechó una última oportunidad de hacer negocio con el referente histórico del equipo. En 2018, un joven mediocampista llamado Dele Alli estaba en el mejor momento de una carrera que apenas comenzaba. Jugaba en el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino y su valor de mercado era de 100 millones de euros. Su decadencia inició con la llegada de José Mourinho a los Spurs. Dele Alli perdió la confianza y la titularidad. El Paris Saint-Germain identificó una oportunidad de mercado y ofreció 65 millones de euros por el jugador inglés. Parecía muy poco,
para alguien que valía 100 millones, pero en realidad hoy sabemos que era muchísimo dinero por un futbolista que se derrumbó en tiempo récord. Al final, el Tottenham Hotspur se quedó sin su figura y sin los 65 millones que le habría sacado de haberlo sabido vender antes de que fuera demasiado tarde. Hoy sabemos que Andrea Belotti no es más que un one hit wonder del cada vez más lejano 2017. Ay, si tan solo el Torino hubiera tenido una bola mágica para conocer el futuro, pero no la tenía. Belotti se destapó con 26 goles en la temporada 2016-2017 de la Serie A. Fue entonces cuando el Arsenal ofreció 56 millones de libras, es decir, 65 millones de euros. El problema es que ese fue el año idiota en que Neymar costó 222 millones, Mbappé 180 millones y Dembélé 140 millones, de modo que al Torino se le hizo fácil pedir 100 millones de euros por Belotti. Y el Manchester United amagó con pagarlos, pero al final ni siquiera ellos cayeron en la trampa. Meses después, Torino tuvo una segunda oportunidad de venderlo. El Milan puso todo su dinero en la mesa del Toro, 70 millones de euros. Y Torino dijo: apártate de mi vista. Belotti cada año metía menos goles, pero el Napoli, que echaba de menos a un delantero como Gonzalo Higuaín, ofreció 50 millones. Torino contestó que ni madres. En 2019, el West Ham United ofreció 60 millones por lo que quedaba del delantero italiano y Torino dijo sí, pero ahora Belotti fue quien dijo no y se quedó a cumplir su contrato. En 2022 se marchó gratis a la Roma, dejando al Torino sin goles y sin euros. Hubo una época no tan lejana en la que todo lo que brillaba en el Borussia Dortmund era oro puro. En 2011 vendió a Nuri Sahin al Real Madrid. En 2012 vendió a Shinji Kagawa al Manchester United. En 2013 vendió a Mario Götze al Bayern Múnich. De Julian Weigl ya nadie se acuerda, pero era hace 10 años el medio de contención más cotizado del fútbol europeo. En la temporada 2015-2016, el chico de 20 años rompió el récord de más toques de balón en la historia de la Bundesliga. Weigl fue el segundo que más partidos disputó con el Dortmund, solo uno menos que Henrik Mkhitaryan. El armenio se fue al Manchester United y Weigl se quedó en el Borussia Dortmund. En la temporada siguiente, la 2016-17, Weigl fue el tercer jugador con más minutos disputados del equipo. Era tan indispensable como Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang y Christian Pulisic. Dembélé acabó en el Barça, Aubameyang en el Arsenal, Pulisic eventualmente en el Chelsea, mientras Weigl se quedó en el Borussia Dortmund, y no por falta de ofertas. En 2018, Manchester City y Paris Saint-Germain quisieron llevárselo. El Dortmund le puso precio, 75 millones de euros. City y PSG dijeron: ¿tan caro? No, gracias. Vuelvan pronto, contestó Borussia Dortmund, pero ya nunca volvieron. Un año y medio después, el que se asomó fue el Benfica y se llevó a Weigl por solo 20 millones de euros. Si te gusta este canal, tienes que suscribirte, pero si te gusta mucho, entonces debes hacerte miembro. Disfruta de videos extra con invitados, opiniones, rankings, reacciones y anécdotas personales, además de interactuar directamente conmigo en Q&A, chat o videollamada. ¡Hazte miembro! Es imposible que te arrepientas. Mi nombre es Daniel Martín y fui uno de los afortunados que viajó a la Eurocopa del año pasado con Barack Feber. En 2020, un jovenzuelo que jugaba de extremo izquierdo en el Chelsea llamado Callum Hudson-Odoi tenía enamorado al mundo del fútbol. Había jugado solamente 32 partidos en la Premier League, un gol
y 6 asistencias. Eso es todo, suficiente para que el Bayern Múnich de Hansi Flick, el por entonces flamante campeón de la Bundesliga, la Pokal y la Champions League, lanzara una oferta que Roman Abramovich, hoy lo sabemos, no debió rechazar. 70 millones de libras, o sea como 77 millones de euros, que habrían convertido a Hudson-Odoi en la venta más cara en la historia del equipo blue. Pero el Chelsea no estaba interesado en desprenderse de su joya, ni mucho menos bajo las condiciones del club alemán, que lo quería un año a préstamo antes de desembolsar los 77 millones de euros. Así que no hubo trato. 2 años después, lejos de convertirse en candidato al Balón de Oro o algo así, el inglés se fue cedido al Bayern, así sin N, al de Leverkusen. En la Bundesliga, Hudson-Odoi se devaluó todavía más, hasta que en 2023, 3 años después del ofertón del Bayern, Nottingham Forest se llevó a Hudson-Odoi por 5 miserables millones de libras. En 2019, Manchester City pagó la cláusula de rescisión de Rodri para llevárselo a la Premier League por 70 millones de euros. Un año más tarde, el City volvió con el Atlético de Madrid para llevarse a su defensa central José María Jiménez, pero el cuadro colchonero no quiso negociar. O los de Guardiola pagaban la cláusula de rescisión de Jiménez o nada. El City, en plena pandemia, ofreció 89 millones de euros más 5 en variables por el futbolista de 25 años. Y ni así pudo convencer al Atlético, que se mantuvo montado en su macho. 105 millones de euros o Jiménez no se iba. Han pasado 5 temporadas desde aquello y el central uruguayo no ha hecho más que hundirse. Hoy el valor de mercado de Jiménez ha caído hasta 15 millones de euros, muy lejos de lo que cuestan los centrales más cotizados de su edad. Sergej Milinković-Savić dejó en 2023 a la Lazio y se fue al fútbol de Arabia Saudita. El mediocampista serbio tenía 28 años y el traspaso fue por apenas 40 millones de euros. Y digo apenas porque el club romano se pasó temporadas y temporadas rechazando jugosas ofertas. 5 años antes de que Milinković-Savić se fuera a Arabia Saudita, se especuló con que el Real Madrid iba a pagar 150 millones de euros por él. A lo mejor no era para tanto, pero lo que sí confirmó el presidente de la Lazio en aquel 2018 fue que rechazó una oferta de 110 millones de euros del Manchester United. Y aquí el mejor ejemplo de no saber identificar cuándo es el momento de vender. El rendimiento del mediocampista fue menguando hasta que Al Hilal se lo llevó por la tercera parte de los 110 millones que la Lazio, un lustro antes, no quiso aceptar. José María Bartomeu, mejor conocido como el mayor pelmazo en la historia del fútbol, ofreció en 2019 110 millones de euros por Saúl Ñíguez, mediocampista del Atlético de Madrid. Lejos de aceptar el dinero de inmediato antes de que el Barça entrara súbitamente en razón, el Atlético decidió renovar el contrato de su jugador y elevar la cláusula de rescisión a 150 millones de euros. En 2020, Manchester United pidió precio por Saúl. Atlético respondió que Saúl valía 150 millones y ni un euro menos. ¡Ay! Cómo no lo vendieron a tiempo. En 2021, al Cholo Simeone dejó de gustarle Saúl y lo mandó a préstamo al Chelsea, que lo devolvió de inmediato. En 2024, Saúl se fue al Sevilla, otra vez a préstamo, y otra vez lo regresaron. En 2025, a los 30 años de edad, Saúl se fue al Flamengo, pero ya no por 150 millones de euros, ni por 110, ni por 50, ni por 4. Saúl se fue gratis a Brasil.
Víctor Osimhen era hace un par de años nomás el delantero más cotizado de Europa. Chelsea ofreció 90 millones de euros por el nigeriano y fue inmediatamente rechazado. El Manchester United también lo intentó y su oferta resultó insultante para el Napoli. Al Hilal puso 140 millones sobre la mesa, pero fueron insuficientes. Aurelio De Laurentiis pensaba que tarde o temprano alguien pagaría 200 millones por su joya y el Paris Saint-Germain puso 200 millones, pero tenía que ser a cambio de Osimhen y Vicha Kvaratskhelia, por lo que tampoco hubo trato. Osimhen, la gran derrota del exitoso dueño del Napoli, acabó en el Galatasaray en una transferencia de 75 millones de euros. Ansu Fati debutó en la temporada 2019-2020. Jugó 33 partidos, metió 8 goles y estuvo lesionado solamente 25 días. El nuevo fenómeno del Barcelona tenía 18 años y era completamente intransferible, pero el Manchester United hizo su luchita por llevárselo. Ofreció 150 millones de euros por Ansu, mismos que el Barcelona rechazó sin siquiera pensárselo 2 veces. En el resto de su andar por el Barcelona, Fati jugó 90 partidos, anotó 21 goles y estuvo lesionado 661 días. ¡Qué bien le vendrían al Barça esos 150 millones que debió haber aceptado! Este canal y yo también necesitamos que nos aprendan a vender. ¿Y sabes quién puede hacerlo? Tú, compartiendo este video con todos tus conocidos, amigos y con cualquiera que creas que lo necesite. Suscríbete, véndeme bien y nos vemos en la próxima entrega. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a recuperar una de las tradiciones exclusivas para miembros y es actualizar ciertos videos que en el pasado fueron un éxito, pero que requieren mantenimiento. Una actualización, en este caso,